Bienvenidos a su programa Desenlace. Hoy estamos con un abogado, ex viceministro, agente de asesoría presidencial, actualmente es presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, mi amigo César Trompi. César, bienvenido. Gracias por la invitación. Comencemos precisamente por Fundayacucho, que está de aniversario, 42 años ya de esta institución. Sí, Fundación Gran Mariscal de Ayacucho es una institución que nació en el calor de un país que estaba disfrutando de un tipo de renta petrolera. Y después, bueno, sufrió las transformaciones neoliberales de las instituciones en nuestro país en el año 89. Los ADECOS la fundaron, los ADECOS la privatizaron. Eso es como el primer cierre de su historia, ¿no? Y bueno, pasó de ser una institución donde se concentraba en esperanza a una institución donde se comenzaron a concentrar frustraciones de nuestra juventud. Todos los años 90 generó una cantidad de créditos que fueron privatizando la vida educativa de muchos jóvenes a lo largo y ancho del país. Después con el comandante Chávez, entonces cerramos el ciclo neoliberal, comenzamos a cerrar el ciclo neoliberal a partir de 1999. El comandante Chávez decide que la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho tenía que tener un perfil de becas de nuevo y de apoyo a la educación pública y de apoyo hacia los estudios, de fortalecimiento de los estudios dentro de nuestro país. Y pasamos a una transformación que, bueno, graficarla es difícil, porque pasamos de una primera etapa de la Fundayacucho del año 74 hasta el año 99, donde se entregó el 6% de su rendimiento hasta este momento a nuestra población. El 6% de 1974 al 99. Sí, bueno, y aquí está este gráfico, ¿ves? Que yo creo que ilustra con esta torta, ¿verdad? Se ilustra bien lo que significa la gestión revolucionaria de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Fíjate, nosotros vemos que en el primer comportamiento del 74 al 99 entregó 17.284 becas, 6%, digamos, del rendimiento social de esta fundación hasta este año 2017. Y desde el año 99 hasta este año 2017, hasta la actualidad, hasta el día de hoy, ha entregado el 94% de su rendimiento total. 274.490 becas a jóvenes estudiantes a lo largo y ancho de la República Bolivariana de Venezuela, fortaleciendo el principio que sale en nuestra Constitución de la gratuidad educativa y de la gratuidad de todo lo que rodea el mundo educativo dentro de nuestro país. Todo, ¿qué nos señala a nosotros? Que hay una transformación que no solo se ve dentro de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, sino dentro de todo el Estado venezolano al servicio de la juventud. Esta es una institución que está colocada al servicio del desarrollo de la juventud venezolana para que los compromisos educativos, para que el desarrollo social, para que el desarrollo educativo se vaya conectando con el desarrollo nacional. Ahora, César, es interesante ese gráfico porque no tan solo el análisis cuantitativo, cuántas becas se han entregado del 74 al 99 y cuántas becas se han entregado en Revolución, sino el análisis también cualitativo, a quién se le entregaron esas becas, solamente una élite en la Cuarta República tenía acceso a Fundayacucho y ahorita se ha masificado. ¿Cuál es el perfil de una persona, de un becario actualmente de Fundayacucho? Bueno, hicimos un estudio hace poco sobre el último programa de becas que se llama Motores Productivos, precisamente para determinar cuál es el perfil de los becarios de nuestra institución. 63% de nuestros becarios son mujeres. 75% de nuestros becarios son personas que están en la pobreza. 69% están en carreras que están relacionadas con el desarrollo de los 15 motores productivos del país. Entonces, bueno, y el 95% están en instituciones públicas. Es decir, que hay un perfil que está comprometido con los segmentos sociales que nos están diciendo a nosotros que tienen la necesidad de acceder a una beca para fundamentar, para tener un apoyo dentro de sus estudios y que además están comprometiendo el estudio con el desarrollo nacional. Ahora, cuando tú haces la reflexión de quiénes han recibido las becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, eso es importante que nuestra sociedad lo sepa también, porque en el momento de la privatización, en el año 89, protagonizada por el señor Leopoldo López, papá del señor que está preso, nosotros observamos que se había cerrado la política de becas, y se había abierto la política de créditos para privatizar, ¿no? Pero no fue para todo el mundo, porque el señor que está preso recibió una beca, totalmente beca, ¿no? Para que fuera a estudiar a Estados Unidos.
y para que fuera a estudiar 2 carreras distintas, además, porque una no le gustó, entonces se fue a cambiar para otra, cosa que además es una conducta inadecuada dentro de los contratos de la fundación. Pero adicionalmente a eso observamos que toda la nómina de los privatizadores del año 1989 habían estudiado en los programas de beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y hoy forman parte de la élite neoliberal adentro de los foros neoliberales en el mundo, ¿no? Claro. Hausmann, Miguel Rodríguez, toda esta gente que fueron viceministros de privatización en el 89, que fueron los cerebros, ¿verdad?, de traerse para acá al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a poder a depender la economía nacional de los centros de poder internacionales. Uno lo que observa es que la fundación sirvió como el respaldo, como respaldo académico, como correaje académico de esa relación económica y de dependencia que estaba generando, Acción Democrática y COPEI con los centros de poder mundial. ¿Cuántos serían los casos de gente que en la Cuarta República tuvo acceso a esos planes, bien sea la beca o el crédito, y al final terminó no graduándose, no culminó el ciclo, ¿no? Sí, no pudiendo hacerlo además, en muchos casos. Y también hay, excepciones grandiosas, ¿no? Excepciones grandiosas que se ganaron, comenzaron con la opción de crédito y terminaron teniendo una beca por el excelente desarrollo académico, por el excelente compromiso, por las excelentes notas y por el excelente compromiso que tenían con el país, como es el caso de nuestra canciller, la mejor becaria que ha tenido la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, puro 20 en todos los estudios que desarrolló en París e Inglaterra, además que pudo desarrollar estudios paralelos mientras que estaba estudiando con la beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Uno revisa su expediente, un expediente absolutamente limpio, un expediente destacado. El expediente también de beca del compañero Jorge Arreaza. Son becarios destacados de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Y bueno, uno los observa en un desarrollo distinto. Estaban en otra búsqueda. Claro. No andaban prostituyendo el país, andaban estudiando. Claro. ¿Ves? Ahora, en estos primeros 42 años, y si podemos utilizar ese término, tenemos una realidad. Pero ¿qué vislumbra César Trompi de esta Funda Ayacucho en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo se profundiza el tema de Funda Ayacucho en un tiempo de constituyente? Bueno, fíjate tú, nosotros estamos elevando los compromisos de la República con la educación gratuita y obligatoria en nuestro país, comprometida con el desarrollo nacional. Hay una demanda del modelo en transición que es orientar la educación hacia los factores productivos, orientar la educación hacia los factores que pueden generar iniciativas nacionales de desarrollo. Nosotros estamos comprometiendo la beca con esa búsqueda, no solo en el ámbito de la búsqueda de los estudiantes nacionales, sino también las becas que damos hacia el extranjero están comprometidas con el mundo emergente, claro, están comprometidas con el nuevo tipo de relaciones internacionales que está haciendo la República Bolivariana de Venezuela. ¿Para qué? Bueno, para fortalecer una relación distinta, antihegemónica, una relación de poder distinta, unos correajes, unos jóvenes estudiantes que sirvan de enlaces con países que respetan nuestra soberanía y ayudan en nuestro desarrollo. Ese es el sentido que está teniendo la institución. Y lo otro, que durante la revolución, en los últimos 10 años, hemos abierto programas de cooperación con otros países alrededor del planeta que vienen a estudiar aquí en Venezuela. Gente que dice que Venezuela no es esperanza para nadie, que en Venezuela se está yendo todo el mundo, y nosotros podemos demostrar con números que a Venezuela han venido más de 5.000 jóvenes en los últimos 10 años a estudiar medicina, a estudiar ciencias sociales, a estudiar educación, para después ir a desarrollar en sus países toda esta necesidad formativa. Y estamos hablando de países de América Latina y el Caribe, estamos hablando de países de África, estamos hablando de países de Medio Oriente y prontamente países de Europa que debido a la crisis tan terrible que está sufriendo Europa van a venir a estudiar a Venezuela también. Ahora, César, sabemos que el presidente Nicolás Maduro es un hombre que cree en la juventud, que cree en los estudiantes. Los estudiantes se han incorporado a la Asamblea Nacional Constituyente. Primera vez que el sector estudiantil realmente tiene voz y voto en la toma de decisiones importantes a nivel de la vida nacional. ¿Qué orientaciones te ha dado el presidente Nicolás Maduro para llevar las riendas de Funda Ayacucho en el tema educativo? El presidente Maduro tiene un interés muy grande que las instituciones de juventud sirvan de puerta de entrada para los sueños de los jóvenes. El presidente Maduro tiene una visión de que cada institución que le sirva a la juventud venezolana pueda servir para el desarrollo de sus sueños, de sus aspiraciones y su compromiso con el desarrollo nacional. Estamos en la búsqueda, el presidente está consultando la construcción de un modelo venezolano
que en medio de esta coyuntura nos permita salir adelante. Ahora, la principal fuente para esa búsqueda está en la juventud venezolana. Hay que observar la confianza que le ha dado nuestro presidente a los jóvenes en el camino de la constituyente, en el camino de los programas sociales y en el camino de la conducción del Estado. Sí. Nosotros observamos la correlación del Estado venezolano en este momento, sus direcciones medias, bajas e incluso sus direcciones entre los ministros, los actuales candidatos a gobernador del Partido Socialista Unido de Venezuela, la correlación existente dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, y uno observa cómo el presidente Maduro está rejuveneciendo la política venezolana, alimentándola de sangre nueva y de ideas nuevas que vienen con estos jóvenes. ¿Cuál es el rol que cumple la institucionalidad bajo el mando del presidente Maduro? Bueno, que seamos puertas para la juventud, que seamos llamados para la juventud, para que se comprometa con el desarrollo nacional. El presidente tiene una dedicación permanente de abrirle a través de las instituciones, y particularmente de la Fundayacucho, oportunidades a los jóvenes, condiciones a los jóvenes para poder avanzar. César, tanto es cierto lo que dices que desde fuera de nuestra frontera se ha enfilado un ataque cruel contra Venezuela. No tan solo los ataques que sufrió nuestro comandante Chávez, que puso a Venezuela sin duda alguna en el epicentro del mapamundi, sino el presidente Nicolás Maduro ha recibido una cantidad de ataques innumerables. Hoy en día vemos a un presidente del imperio norteamericano ofreciendo opciones, inclusive la opción militar en contra de nuestra patria. Yo quisiera que al regreso del corte analizáramos con detenimiento esta situación, porque para nadie es un secreto que el presidente Chávez anunció en muchas oportunidades esta posibilidad y algunos lo tildarían hasta de exagerado. Se burlaban. Ahora vemos con propiedad cuando un presidente del imperio lo dice, además abiertamente. El vicepresidente de los Estados Unidos viaja a Colombia, el director de la CIA se pronuncia. Es decir, hay una situación que ha venido tejiendo el gobierno norteamericano en contra de Venezuela cada día con mayor presencia. Al regreso del corte estaremos tocando ese tema. Si usted quiere interactuar con César Trompis, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa de Desenlaces, acompañado de César Trompis. César, habíamos dejado un tema importante, el tema internacional. Si alguien tenía alguna duda que dentro de las opciones que baraja el imperio norteamericano en contra de nuestro país estaba la intervención militar, yo creo que esa duda se disipó la semana pasada con un pronunciamiento que hubo del presidente de los Estados Unidos. Decíamos también en el corte anterior que no es casual que el vicepresidente de Estados Unidos viaje a Colombia. No es casual que haya un pronunciamiento también del director de la CIA en contra de nuestra patria. ¿Qué se está gestando a nivel internacional, César? Creo que hay una decisión del gobierno norteamericano de dar al traste con la revolución bolivariana. Es evidente el potencial político del presidente Nicolás Maduro como líder antihegemónico que se ha venido consolidando en la mitad en medio de las dificultades de estos años donde la contrarrevolución, donde el imperialismo norteamericano ha atacado con mucha fuerza a Venezuela. Y hay un potencial revolucionario en el liderazgo del presidente Maduro, que es un potencial que se expande por fuera de las fronteras de la República Bolivariana de Venezuela. Y que, bueno, está consolidando una imagen, está consolidando un mensaje, está consolidando una posición política distinta a la de los demás líderes del mundo. Presidente que es el líder del movimiento de los no alineados, un presidente que está convocando el poder constituyente de todo el pueblo para solucionar los problemas nacionales, un presidente que promete cosas y las da. El presidente dijo, bueno, con las elecciones de la constituyente viene la paz. Y nosotros llevamos unos días donde es evidente que se ha cambiado el clima de las diferentes ciudades que estaban en conflicto. Entonces, un presidente con una seriedad, una revolución que tiene una seriedad, que tiene una conducción vertical dentro del país, una conducción además amplia en la visión de la consulta, de la práctica democrática. Al imperio norteamericano no le ha quedado otra
porque pareciera un asunto de supervivencia. Pareciera un asunto de supervivencia. No le queda otra que abrir agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y cuál es el delito de la República Bolivariana de Venezuela? Decir la verdad y colocarla en práctica. Nosotros agarramos, el presidente Chávez agarró las metas del milenio y dijo, este es nuestro plan político. Vamos a cumplir las metas del milenio y las cumplimos antes que los demás países del planeta. Avanzamos en la igualdad, avanzamos en la inclusión, avanzamos en la educación, en la salud. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Norteamérica? Mentir sobre Venezuela. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los aparatos imperiales? Mentir sobre Venezuela. ¿Cuál es la visión que está teniendo Norteamérica, que está viendo el señor Trump sobre nuestro país? Bueno, todo lo que significan los intereses de un imperio encubrir las posibilidades de un modelo alternativo. Y que este modelo alternativo además es la única posibilidad objetiva de que sobrevivan las democracias como las hemos visto hasta ahora. Las democracias tienen que tener una visión social e incluyente, no pueden seguir siendo los centros de secuestro del poder de la gente, como lo ha planteado Norteamérica en su democracia neoliberal. Nosotros tenemos que tener un cambio urgente en el planeta. Venezuela está planteando ese cambio. Ahora, si el imperialismo norteamericano se ciega, no observa eso, es que ni acallándonos a nosotros van a lograr frenar la ola política que está habiendo en el planeta. ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Ahora, ¿cómo nosotros convertimos esta dificultad, esta agresión en una oportunidad política de desarrollo? Lo dijo el presidente, es con la palabra. Nosotros tenemos que seguir defendiendo la verdad de nuestro país, prepararnos con mucha fuerza, prepararnos a la correlación armada también, pero nosotros fundamentalmente tenemos que hacer esto con la palabra y con la política, porque nosotros tenemos que defender el derecho de Venezuela a ser un país de paz y el derecho de la región latinoamericana y caribeña a ser la única reserva de paz del planeta. Ahora, busca el imperio norteamericano consenso internacional para agredir a Venezuela. Bueno, tú lo has dicho, el vicepresidente norteamericano comenzó por Colombia, diciendo que es uno de sus mejores socios, diciendo que el gobierno colombiano además es el mejor ejemplo de cómo tienen que comportarse los gobiernos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, bueno, uno observa que por lo menos hay un comportamiento con algo de vergüenza de parte del Estado colombiano. Su presidente ha dicho que, bueno, que es necesario conservar la paz. Y hemos visto gobiernos agresivos al gobierno de nuestro país que han comenzado a reaccionar respecto a la carta de la CELAC, que establece que nuestra zona es una zona de paz. Chile, México, que han dicho, bueno, hasta ahí no llegamos. América Latina tiene que conservarse como una zona de paz. Y eso es muy importante que nosotros lo promovamos como país. Es necesario que la oposición política en nuestro país, aliada indiscutible de la embajada norteamericana, se deslinde de esa visión guerrerista, porque el pueblo que los apoya también no existe, es una mentira, no existe una bomba que diga esta mata chavistas, esta mata opositores. No existe una tecnología tan inteligente, si se le puede llamar la guerra inteligente, que logre distinguir a quién se le va a dar paz y a quién se le va a dar guerra. Ahí están las guarimbas como mejor ejemplo de agresión. Agredió más al este de Caracas y a los opositores que al chavismo. Secuestraron a los opositores durante más de 90 días, 4 meses de secuestro sufrieron. ¿Y qué creen los opositores? Se comportan distintas a las bombas norteamericanas. ¿Qué cree la dirección de la MUT? Hay que romper con esta visión imperialista. Los gobiernos de derecha están rompiendo con la visión imperialista. Entonces, bueno, ¿dónde está la derecha venezolana? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se va a plegar definitivamente a la visión de Donald Trump, que ni siquiera representa a todo el establishment norteamericano? ¿Se va a pegar a la visión de un vicepresidente que lo que es parte de una transnacional del petróleo y que lo que quiere es definitiva y abiertamente agredir a Venezuela para quedarse con nuestro petróleo, pero que además ahí no hay posibilidades de duda? El gobierno de Donald Trump está hecho de corporaciones petroleras. ¿Pero tú crees realmente que ese sea el leitmotiv, la intención realmente de una agresión contra Venezuela, nuestros recursos naturales? ¿O hay algo más de trasfondo? Hay dos temas aquí. El primer tema es lo que siempre nos recuerda los geopolíticos todos los días,
Venezuela está a 4 días de una potencia que se le está acabando el petróleo y el sistema capitalista se alimenta de petróleo. Sistema capitalista, si es algo, es petrolero. Se ha desarrollado al margen del desarrollo de la industria petrolera. Cuando uno revisa los crecimientos de la población mundial y del consumo mundial, está relacionado a la industria del petróleo y la petroquímica. El capitalismo es petrolero, necesita del petróleo venezolano para su desarrollo. Y el imperialismo norteamericano necesita de nuestro petróleo. Por eso es que tenemos que tener conciencia petrolera, nosotros como país. Y la otra razón es que no hay modelo, no hay una alternativa política en el planeta en este momento al imperio norteamericano que no sea la alternativa política que estamos dando en Venezuela. Una alternativa incluyente, una democracia activa, una democracia soberana, una visión soberana del manejo de nuestros recursos, del manejo de nuestra política. Una visión además independiente, que no está relacionada con una sola superpotencia, sino que formamos parte de la multipolaridad para el desarrollo. Es decir, una visión de paz. Es una visión de paz contra una potencia que lo que quiere es consumirse el petróleo ajeno. ¿Ves? Nosotros tenemos que unificar. Y particularmente, mira, cuando hablamos de la supervivencia del imperio norteamericano, su visión inmoral respecto a la democracia y su visión petrolera, consumista, en este momento nosotros vemos el gobierno de Trump y ¿qué estamos viendo? El gobierno de las corporaciones petroleras. Una cancillería que es de la ExxonMobil. Una vicepresidencia que es de las transnacionales del petróleo. Un Trump que lo que tiene son inversiones en todas las áreas de la economía norteamericana y que lo que anda es para estabilizarse, bueno, repartiendo cosas, repartiendo negocios norteamericanos y negocios en el planeta de los intereses norteamericanos. Ese es el metabolismo, esa es la oscuridad en la que se mueve ese gobierno y ese liderazgo en este momento. Ahora, nos han hecho esperar mensajes de afecto y de solidaridad con nuestra patria, de estados que nosotros esperábamos realmente una inmediata respuesta a favor de Venezuela, pero también de estados, como tú lo mencionabas, sí, que no estaban en esa lista. Hay que ser honestos en eso. Y liderazgos que no estaban en esa lista. Yo leí una reacción por Twitter, escrita en inglés, de Vicente Fox, por ejemplo. Exactamente. Un empleado de la Coca-Cola. Siempre se le acusó de ser empleado de la FENSA, de la Coca-Cola. Y él, sin embargo, puso en su Twitter, es estúpido, es estúpido el que piense que en nuestra región cualquier solución de guerra es una vía alternativa o viable. Es decir, oponiéndose abiertamente a esa visión de Donald Trump y calificándola de estúpida. Es fuerte. Y Vicente Fox ha sido uno de los que ha criticado a la Revolución Bolivariana y se le ha opuesto a la revolución. Ahora, uno se pregunta, ¿dónde está la reacción de partidos que ya se inscribieron para las elecciones regionales, como Primero Justicia, como Voluntad Popular, como Acción Democrática? Por ahí salió Avanzada Progresista, el líder de Avanzada Progresista, y se pronunció en contra de Trump, le dijo que era un insolente, que los problemas entre nosotros los resolvíamos nosotros. Bueno, ese tipo de reacciones dignas tienen que hacerse en todo el país y con todos los factores. 84% de la población ya dice que rechaza cualquier tipo de agresión hacia nuestro país, que sea de carácter militar y sea de carácter político. Entonces, los factores políticos tienen que reaccionar. La patria está primero. A mí no se me olvida nunca hoy, todos los días, cuando el Libertador decía, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Pero a veces, bueno, hay gente que parece que no quiere ni la patria ni a su madre. Sí, es insólito realmente lo que tú dices, que haya pronunciamientos de estados que no estaban en la lista de lo que nosotros aspirábamos, que se pronunciaran tan rápidamente en favor de nuestra patria, y que la derecha venezolana todavía no haya tenido un pronunciamiento único a través de la organización que tiene, la llamada Mesa de la Unidad, no se ha pronunciado en un mensaje único a favor o en contra, sino siguen jugando como corriendo la arruga, esperando a ver qué sucede. Y hay pronunciamientos graves también, pronunciamientos graves. Mira, el pronunciamiento de 20, son 20. Sí, creo que son 20, ¿no? Pero se llaman 20 casualmente. 20 Venezuela, que ya se les está yendo gente, debe quedar 18 o 15 ahí. La señora que dirige eso salió a decir que había que aumentar los niveles de violencia en el país, que ella había dicho
que bajar los niveles de confrontación no era saludable porque impedía una solución de parte de la potencia extranjera Por eso que ya no norteamericana. son 20, sino 15. No, ahí va a quedar discurso. ella sola con ese Claro. discurso. Ahí va a quedar ella sola. Porque esa señora evidentemente es una empleada de la Casa Blanca. Y esa mujer agarra un avión y no le presta la mínima atención a lo que pasa en la patria de Bolívar. Porque la patria no le vale nada. No le vale ni por debajo de la suela de los zapatos. Por debajo de la suela de los zapatos esa mujer no tiene patria. Ella prefiere pisar Miami, ella prefiere pisar Francia, ella prefiere pisar cualquier país antes de venir a pisar Venezuela, porque las patrias les huele mal. Eso es horrible lo que ha dicho esa señora. El liderazgo de este muchacho, que es un joven igual que uno, por lo menos tiene la misma edad, Guevara, que ha dicho que había que incrementar la violencia en la ciudad de Caracas para que desde el extranjero se entendiera la lucha que ellos llevaban. Cuando uno escucha eso, uno lo que está escuchando al mismo tiempo es la visión de lo que pasó en Siria con la resistencia contra Bashar al-Assad. ¿En qué terminó eso? En 5 años de guerra que no distinguen. ¿En qué terminó la visión de líderes así, dirigentes así, en Libia, en bombardeos que no distinguen tampoco? En 7 años, Libia se ha convertido en uno de los puertos ilegales de más muertes en el Mediterráneo, de gente que va huyendo de la guerra civil que todavía sigue despierta en el África del Norte. Esa es la consecuencia de una intervención norteamericana. Claro. No son palabras, no son los discursos chimbos que se hacen desde la visión de la oposición, no, son cosas muy concretas, pero ellos terminan montados en un avión, viviendo en Washington, con servicio de la embajada norteamericana, viviendo en Colombia, al servicio de factores de ese gobierno aliados a los norteamericanos, y aquí se quedan y aquí nos quedamos los que nada más tenemos la patria para vivir. César, voy a hacer una pausa, pero al regreso, concatenando lo que acabas de mencionar, la oposición escogió durante más de 4 meses la agenda de la violencia sobre la agenda de la paz. El 30 de julio hubo un pronunciamiento absoluto, rotundo y contundente de los patriotas venezolanos que salimos a defender la paz por la vía electoral. Se nucleó todo el que quería paz. Ahora Venezuela se pone nuevamente como objeto para una agresión militar. La derecha venezolana, yo me imagino que por detrás, aupando, rezando, pidiéndole a Dios que eso así sea. Se nucleará nuevamente los patriotas venezolanos, esta vez en un número más amplio, a favor de la paz en Venezuela. Quiero que me respondas eso al regreso del corte. Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram, nuestras redes sociales. Ya venimos con César Trompi. Estamos de vuelta en su programa Desenlace. César, la agenda de la derecha venezolana durante más de 4 meses fue la violencia. Quedó claro con las votaciones del 30 de julio que el pueblo se nucleó en favor de la paz. Ahora Venezuela vuelve a estar otra vez en el ojo de la tormenta por una posible agresión del imperio norteamericano. Y la oposición por detrás aupando esa situación. No es una torpeza nuevamente, cuando ya el pueblo se pronunció en favor de la paz el 30 de julio, que la oposición siga jugando al tema de la violencia y ahora violencia o agresión perpetrada por el imperio norteamericano, nada más y nada menos. No solo es una torpeza, sino que forma parte de un acto de cobardía permanente y de vendepatrias realmente. Uno observa esas posiciones leoninas respecto al imperialismo, respecto a una visión que ha tenido Trump de agredir verbalmente al país con intenciones belicistas y que no haya un pronunciamiento claro a favor de la paz, que no haya un pronunciamiento claro a favor de la defensa de la patria. No solo es preocupante
es alarmante y tiene que ser alarmante para toda la sociedad. Pero no está entrampada la oposición ahí, y la derecha venezolana no está como una especie de trampa, porque no pueden decirle a Trump que no invada Venezuela, que no ataque Venezuela, porque quedan mal con el imperio norteamericano. Es la trampa de un empleado mal pagado. Exactamente. La trampa de un empleado mal pagado. Si a esa oposición se le pagó por hacer oposición. A esa oposición se le ha pagado por encender las calles de Venezuela. A esa oposición fue financiada para agredir al país desde dentro del país. Y con ese dinero, bueno, han prostituido el alma política de la nación. De esa parte de la nación, de la parte de la oposición, que tampoco quiere guerra. Una parte de la oposición que tampoco quiere imperialismo, que tampoco quiere intervención extranjera, pero que sus dirigentes ya tienen precio y ya el precio fue pagado por la Casa Blanca. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando y lo que nosotros queremos siempre denunciar. La oposición venezolana, lo venimos diciendo, lo dijo el comandante Chávez, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moro, lo insiste el Partido Socialista Unido de Venezuela y las organizaciones de la revolución. La oposición venezolana tiene factura norteamericana y se le debe y le debe servicios a la Casa Blanca. Y eso se está demostrando ahorita, porque ante una agresión tan abierta debería haber una oposición con algo así de dignidad, con algo así de nacionalismo, con algo así de respeto por la patria y por respeto al pueblo de Bolívar. Y nada de eso tienen. ¿Por qué? Bueno, porque uno observa la juventud de la derecha venezolana, la dirigencia de la derecha venezolana, ha recibido todos sus cursos, su formación en el Departamento de Estado, donde estaba la Clinton, en Israel, en el México entreguista, y allí, adentro de esa socialdemocracia internacional, adentro de esos factores proimperialistas, no se atreven a pronunciarse en contra de los quienes lo han formado. Nosotros llevamos 10 años diciendo eso, que hay una dirigencia juvenil de la derecha formándose en el calor de la Casa Blanca. Ahí están los resultados. Claro. Ahí están los resultados. Ahora, ¿cuál tiene que ser la respuesta de la sociedad venezolana? La sociedad venezolana tiene que responder aislando ese liderazgo. Tenemos que seguir aislando el liderazgo antipatria. Y esa forma de aislarlo, bueno, primero que no hay que prestarle atención porque es un poco serio, ¿ves? Y segundo, hay que convocar un liderazgo, que nosotros no estamos esperando que sea un liderazgo que levante las banderas rojas de la revolución, pero que levante la bandera amarillo, azul y rojo de la patria, claro, independientemente de su posición política. Hay que celebrar la visión de Falcón, del señor Falcón, pero va a ser la única voz de oposición que se va a pronunciar en contra del imperialismo. Él va a quedar solito, ahí. Es decir, es el único nacionalista que tiene la derecha venezolana. Esto parece increíble. ¿Dónde están los jóvenes que han estudiado en Venezuela, que han desarrollado su vida en Venezuela, que tienen hijos en Venezuela, que de pronto no quieren al gobierno y forman parte de esa dirigencia de esos partidos? Rebélense adentro de Primero Justicia, Voluntad Popular, de Acción Democrática, de COPEI, de todos esos factores. Rebélense a esa dirigencia y defiendan la patria, porque esta patria que nosotros tenemos aquí es lo único que nos va a quedar, es lo único que tenemos. Es donde desarrollamos nuestros sueños y es donde se va a permitir hacer eso, independientemente sean de derecha, de izquierda, de lo que sea. Nosotros tenemos que hacer un llamado a esa juventud. Yo estoy seguro, pero estoy muy seguro, Vilche, que ahí adentro de esos partidos tiene que haber algún tipo de dirigencia que sea patriota, fundamentalmente patriota, que no quiera nada con el imperialismo norteamericano. Lo que pasa es que tiene que salir. Si existe, lo tienen allí marginado. Pisoteado, claro, pisoteado. Como Acción Democrática y COPEI pisotearon los liderazgos nacionalistas en los años 60 y 70. Y escuchábamos hace poco a los líderes de los años 60 y 70 decir que si Acción Democrática hubiera llamado al diálogo en esos años, la lucha armada no se hubiera dado. Y que ahí es donde estaba la grandeza del presidente Nicolás Maduro, que en medio del conflicto que le están planteando de guerra dentro del país, lo que ha hecho es llamar a diálogo, a diálogo, a diálogo y a diálogo. Mira, Trump le ofrece agresión militar al presidente Maduro. ¿Y qué le dice el presidente Maduro? Atiéndame la llamada, que yo le explico lo que está pasando en Venezuela. Claro. ¿Ah? No le está respondiendo en una visión guerrerista, le está respondiendo en una visión política, diplomática, de altura de la palabra. El programa político de la Revolución Bolivariana en este momento es hablando, se entiende la gente. Ese es el mejor programa político que tenemos. Y es el programa político para todos. Le estamos diciendo eso
a América Latina y el Caribe. Le estamos diciendo eso al pueblo venezolano, al empresariado venezolano, y le estamos diciendo eso a los factores que quieren agredir la patria. Ahora, César, la oposición propició todo lo que pudo, puso toda la carne en el asador para que no llegara el 30 de julio. Ellos, yo creo que en el fondo sabían que el descontento en la calle era tal, producto de su agenda violenta, que era muy previsible el resultado de los 8 millones de personas. Hicieron todo lo posible para que ese día no llegara, hicieron todo lo posible para que aún llegando el 30 de julio la gente no saliera a votar. Sembraron las calles de terror, de sangre. Hubo centros donde fueron asediados, realmente tuvieron que ser cerrados porque no se pudo desarrollar el acto de votación. Sin embargo, más de 8 millones de personas se pronunciaron el 30 de julio. Y podríamos contar por millones los que aún queriendo votar no pudieron hacerlo ese día. Ahora, ¿qué lectura debemos sacar de esas más de 8 millones de patriotas que quisieron apostar no tan solo por la paz, sino también quisieron apostar por una visión del presidente Nicolás Maduro de estadista, de nuclear a los venezolanos en favor de un proyecto como es la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, a esos 8 millones de personas son la parte más valiente del pueblo venezolano. Y el presidente Maduro también les mandó un mensaje ese día, 30 de julio en la noche, a los que no salieron a votar, pero tampoco salieron a agredir a sus otros vecinos, a sus otros compatriotas. Porque hay que recordar algo. Los de la oposición, los militantes de a pie de la oposición que no salieron a votar porque no tenían candidato. Porque la derecha no les puso candidato. Porque si Ramos Alú se hubiera tirado a la constituyente, que él había prometido que iba a ganar la Asamblea Nacional Constituyente, si el presidente Maduro la lanzaba, de seguro le hubiera movido sus votos. Y así todos los liderazgos regionales. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente es absolutamente la revolución bolivariana, fue porque la oposición no fue a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué le estamos diciendo nosotros a ese pueblo? Bueno, al pueblo que salió a votar el 30 de julio, es la Venezuela heroica, ha dicho el presidente Maduro. Es la Venezuela con la que contamos para seguir avanzando en paz, para seguir proponiendo una agenda de paz, para seguir proponiendo una agenda económica y política alternativa que nos permita a nosotros superar este tiempo de guerra y superarlo entre todos. Y además que nos enfoquemos en la agenda electoral. Nosotros tenemos ahorita unas elecciones a gobernadores. La oposición ha inscrito sus candidatos, legitimando de esa manera un CNE que han dicho desde hace mucho tiempo que no sirve para nada. Ahora sí sirve. Bueno, pero ahora que sirve, bueno, vamos a enfocarnos allí. Vamos a meternos allí. Vamos a seguirle dando fuerza a la patria. Vamos a seguir fortaleciendo nuestras instituciones. Debatan su gobernación. Ahora, han dicho durante 4 años que son la gran mayoría del país y que son imbatibles electoralmente. Bueno, tienen cómo demostrarlo ahora, pero tienen que meterse ahí en la agenda de verdad. No puede ser que sea siempre, de parte de la derecha venezolana, una agenda doble. Si gano, no celebro, sino que ahora comienzo a reclamar que el presidente Maduro se salga de Miraflores. Las elecciones de ahorita son elecciones regionales, no estamos eligiendo al presidente de la República, estamos eligiendo gobernadores. El que gane una gobernación tiene derecho a cambiar el gobernador por el que ganó, no el presidente de la República. Claro. Eso hay que dejárselo claro a la derecha cada vez que va a poner. Porque cuando ganaron la Asamblea Nacional, lo primero que le pidieron al presidente Maduro fue que se fuera de Miraflores. Claro. ¿Cómo es eso, chicos? Es decir, es una agenda golpista permanente, lo denuncia el presidente Chávez, lo denuncia el presidente Maduro. No puede ser que el discurso sea golpista porque generan frustración en su población. La frustración del 30 de julio, así es. La frustración de la agenda violenta, la frustración de la agenda política. No, hay que tener coherencia con lo que va pasando, coherencia con las convocatorias. La convocatoria ahorita es elegir a gobernadores. ¿Para qué? Para fortalecer la patria ante la agresión norteamericana. Eso es lo que le estamos diciendo a todo el pueblo. César, antes de ir al corte quiero hacerte una pregunta brevemente. La oposición no participa en las elecciones del 30 de julio, entre otras cosas buscando que esa Asamblea Nacional Constituyente naciera ilegítima. ¿Eso es una torpeza de la oposición? Claro, claro. El presidente Maduro se lo dijo, independientemente de lo que hagan, nosotros lo vamos a hacer. Más de 8 millones la legitiman. Más del 40%, más del 47%
del padrón electoral, como el presidente Santos de Colombia, por ejemplo, o como el presidente de México. ¿Ves? Menos del 20% de todo el padrón. Aquí participó el 40% de todo el padrón electoral. ¿Qué significa esto? Que tiene legitimidad. No solo que tiene legitimidad, sino que tiene legalidad, fortaleza y poder para existir y para decidir. ¿Cuál es el llamado que nosotros le estamos haciendo entonces ahora a todo nuestro pueblo? Tenemos 5 poderes y los tenemos que usar todos. Ahí está el poder electoral. Asistamos a su convocatoria. Asistamos a la seriedad que nos brinda. Y fortalezcamos la patria. Cada voto fortalece la patria. Así es. César, va a hacer una última pausa, pero al regreso quiero que toquemos el tema de esta Asamblea Nacional Constituyente. Ha sido muy noticiosa. Han salido ya importantes acuerdos para la vida nacional. Uno, como tú bien señalabas, el adelanto del tema de las elecciones regionales. Quisiera que analizáramos con detalle las principales medidas que ha adoptado esta Asamblea Nacional Constituyente en apenas 2 semanas de gestión. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, nuestras redes sociales, interactúe en ellas. Ya venimos con César Trompis. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía hay temas importantes que abordar con César Trompis, nuestro invitado de hoy. César, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido muy noticiosa, era previsible que así lo fuera. No tan solo los venezolanos hemos estado ávidos de información por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, sino en el mundo entero. Para bien o para mal, se habla del proceso constituyente que hay en Venezuela en este momento. De estas decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que son varias, pudiéramos tomar algunas que de repente han repercutido con mayor fuerza en la opinión pública. Mencionemos algunas y vamos conversando al respecto. Primero, la Asamblea Nacional Constituyente resuelve separar del cargo a la antigua Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. Declara la reestructuración del Ministerio Público y designa como Fiscal General de la República a Tarek William Saab, que ostentaba el cargo de defensor del pueblo. ¿Qué opinión te merece eso? Una decisión soberana, ¿ves? La Asamblea Nacional Constituyente concentra todo el poder del pueblo. Viene además de la doctrina más democrática de la fundación de los estados. Es la esencia de la construcción de estados populares, de estados que responden a las correlaciones de sus países, de sus naciones. Es la visión más amplia de consulta popular y es la visión más amplia de decisiones, la más alta decisión de un Estado, naciente o en desarrollo. Eso es así en la doctrina, pero también es en la realidad. Claro. Es decir, esa doctrina que habla del poder constituyente y te lo enseñan en la universidad con mucha gracia, ahora uno ve abogados que le están huyendo. No, compadre, está despierto. Lo decía el presidente Chávez, decía, es el genio fuera de la botella. Ahí está el genio. Entonces ese genio es una idea que tiene que convertirse en realidad imperante de inmediato y tomar decisiones en la reestructuración del Estado, en la recomposición del Estado, en el mantenimiento de la soberanía nacional, en la restitución de la soberanía nacional si fuera agredida durante el tiempo que este poder está abierto. Y ahí uno tenía una fiscalía que había comenzado a confrontar en contra del Estado, no en contra de un poder en particular, ni en contra de un partido político, en contra del Estado. Una fiscalía en contra del Estado, imagínate tú, en contra de la ley, en contra de la legalidad, en contra de la moral. Y la Asamblea Nacional Constituyente lo que ha restituido la posibilidad de que ese poder exista y la posibilidad de que ese poder se rinda a los intereses de la ley
y se rinda a los intereses del pueblo. Y ha colocado además a un abogado de trayectoria en la defensa de los derechos humanos, de trayectoria en defensa de la palabra. Citaré William Sapp, es un defensor de la palabra y defensor de la ley, al cual la derecha le ha agredido los derechos humanos cuando era gobierno en la Cuarta República, cuando fue gobierno por 47 horas, y él lo único que ha hecho es respetarle sus derechos desde la Defensoría del Pueblo, y lo ha dicho ahorita, él será el defensor del pueblo, él será el fiscal general del país. Claro. Del país. ¿Y eso qué nos está demostrando? Que la Asamblea Nacional Constituyente no es buchipluma, ¿verdad? No es un recreo, no es un juego. La Asamblea Nacional Constituyente es un poder y va a ejercer el poder absoluto, tal como fue demandado en las elecciones del 30 de julio. César, otra decisión importante de la Asamblea Nacional Constituyente es el acuerdo de convivencia con los poderes constituidos. Sí. Mucho se ha argumentado que la Asamblea Nacional Constituyente eliminó el poder legislativo, que la Asamblea Nacional no existe, que no tienen dónde sesionar, dónde sancionar leyes. No lo hacían antes cuando tenían el Palacio Federal Legislativo, pero ese es el argumento que hay ahorita en contra, ¿no? Mira, yo voy a citar un personaje que no es de la izquierda ahorita, Rosa Mármol de León, indiscutible un personaje de derecha. En una entrevista, Rosa Mármol de León le dice al entrevistador, le pregunta, ¿y qué va a pasar ahora que la Asamblea Nacional ha destituido al presidente Maduro? Y entonces ella le dice, nada, dice Rosa Mármol de León, nada, porque ni siquiera le han mandado un oficio al presidente diciéndole que lo han destituido. Esa Asamblea Nacional es incompetente, es lo que técnicamente es incompetente, no tiene competencias. ¿Por qué? Bueno, porque nunca las ha ejercido legalmente. Nunca se ha constituido como poder. Lo que se ha convertido en un elemento de distorsión del Estado, que actúa de manera ilegal, irrita, alevosa. Entonces, eso es lo que ha sido la Asamblea Nacional de la derecha. La propia Rosa Mármol de León, que nadie la puede acusar de ser comunista, claro, ni nada por el estilo, les dijo que eran unos incompetentes, que ni siquiera podían mandar un oficio con una decisión, que es lo que le tocaba hacer a ellos cada vez que decidían algo. Ellos no le notificaron a nadie las decisiones que tomaban. ¿Cómo puede ser ese poder así? Entonces, no vengan a echarle la culpa a la Asamblea Nacional Constituyente de invalidar una asamblea que nunca ha sido válida, que lo que ha sido es un factor de distorsión del Estado, que lo que ha sido es un disimulo. Me recuerda el estado de disimulo de Cabruja. Eso es lo que ha sido un disimulo ahí, a ver cómo meten a la embajada gringa a decidir cosas dentro del Estado de Venezuela. Esa es la verdad. Esa Asamblea Nacional lo que ha sido es el único logro electoral de la derecha durante 18 años, el único logro electoral del imperialismo durante 18 años, y los fracasados que la dirigieron la convirtieron en eso, en un fracaso, en la nada. En menos de 2 años acabaron con una institución que le costó a la revolución levantar durante más de 15 años. Y por eso es que tuvimos que convocar a constituyentes. Y por eso es que ahorita la constituyente está decidiendo. Y si ellos se ponen a la par de las necesidades constitucionales del país, de las necesidades institucionales del país, bueno, van a poder tomar decisiones autónomas y van a poder avanzar como poder, ¿no? Como instancia del Estado venezolano. Pero mientras que sigan siendo un desorden, un disimulo, una alevosía permanente, una apología al delito permanente, ¿qué es lo que quieren? Que se le tome en serio. Claro. Imposible. César, el presidente Nicolás Maduro se presenta a la Asamblea Nacional Constituyente en cabeza del Poder Ejecutivo. La presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, junto con las rectoras del CNE, se presentan en la Asamblea Nacional Constituyente también. 2 aspectos importantes: los poderes constituidos coexistiendo, conviviendo y presentándose, además reconociendo el carácter originario y plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate tú, ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Desde la doctrina hasta la práctica concreta. Ya pasó en el año 99. En el año 99, todos los poderes agarraron y dijeron, bueno, usted, Asamblea Nacional Constituyente, está por encima de cualquiera de los poderes ya constituidos. Y tiene que pasar en este año 2017. El presidente ha dado el ejemplo. Fue a rendir su poder. Pero además es un ejemplo patriótico.
porque el libertador Simón Bolívar lo hizo ante la Asamblea Constituyente de Angostura en el año 19, el 15 de febrero del año 1819. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas a su mando convoca a la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta y entregó todo. Entregó todo, los honores militares, todo el poder de las armas, los poderes dictatoriales de la República, todo lo entregó el libertador ese día y en ese momento. Comandante Hugo Rafael Chávez Frías repitió las mismas palabras y entregó todo el poder como jefe del Estado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí está Nicolás Maduro, semana pasada, hizo exactamente lo mismo, rendir todo el poder. Y todos los poderes constituidos, ¿por qué lo hacen? Porque ahí es donde está la esencia de las nuevas decisiones, de la nueva correlación del Estado venezolano. Una correlación que ha emergido de la voluntad popular. Bueno, ¿cuál va a ser el ejercicio de coexistencia? En la medida que cada poder constituido respete a la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente los respetará. Así de sencillo. En la medida que cada poder constituido avance en la visión soberana, en la visión incluyente, en la visión que coloca la Asamblea Nacional Constituyente actual, bueno, ellos podrán ir existiendo. Y no nada más como poderes, sino también como personas en el poder. Pues yo no me imagino un diputado de la Asamblea Nacional que siga conspirando contra la patria y que ande libre por allí. Claro. Tiene que haber alguien que lo frene. Claro. Tiene que haber alguien que lo frene. César, me queda un minuto para terminar esta amena conversación, pero hay un aspecto también importante de la Asamblea Nacional Constituyente que no quiero pasar por alto y quiero tu opinión breve al respecto. La Comisión de la Verdad. Mira, cuando se abren heridas producto de la violencia política, producto del desconocimiento al otro, producto de la irracionalidad, de saber verdades concretas desde los actores ofendidos y ofensores, desde la víctima y desde el victimario, que cada quien pueda exponer sus motivos para que la sociedad sane sus heridas. Ese es el objetivo de la Comisión de la Verdad. Conseguir verdades, que se expongan los motivos, que se expongan las razones, que se expongan los dolores y que nuestra sociedad pueda sanar y curar las heridas de esta guerra que generó una cantidad de muertos de odio y que frenemos el odio, que cerremos el odio y que no le demos posibilidad a nuestro país de odiarnos, sino de amarnos entre nosotros. Esa es la perspectiva que tiene la Comisión de la Verdad que preside la compañera Delcy Rodríguez y que ha convocado el presidente Nicolás Maduro Moro. Escucharnos, observar, ir a las causas generales y también sancionar. Claro que sí. Porque la única forma de que nosotros sanemos todas las heridas es que también haya una sanción digna a cada quien, a cada actor, a cada autor y una reparación a cada víctima. ¿Por qué? Bueno, porque esta sociedad toda ha sido víctima de factores de violencia. Toda ha sido víctima de una campaña de odio. Pero hay gente que resalta dentro de eso, victimarios y víctimas que resaltan dentro de esa campaña. Que todos nos veamos resarcidos en el ejercicio digno de la justicia. Yo creo que es el objetivo fundamental de esa Comisión de la Verdad y enhorabuena que ha llegado, porque es el mejor momento para evitar luchas fratricidas, cierres fratricidas de nuestra sociedad, guerras civiles dentro de nuestra sociedad. Entonces lo mejor es que reparemos a tiempo. Yo creo que es la convocatoria más hermosa que se ha hecho dentro de este proceso constituyente. La ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moro y estoy seguro que va a contar con la venia, con la gracia de la mayoría de la sociedad venezolana. César, hoy el tiempo fue implacable, inclemente y cruel de paso, porque se nos quedó un montón de información por conversar. De antemano te invito a una próxima oportunidad porque siempre tienes una palabra certera, un análisis preciso sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Así que te agradezco tu presencia. A todos ustedes les agradezco la sintonía que hemos tenido el día de hoy, la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Toda historia tiene su desenlace y el desenlace de esta historia lo vimos de la mano de César Trompis. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.